¿Jungkook tiene novia? ¿Está embarazada? ¿J-Hope los ayuda a esconderse? ¿Ella mandó a Namjoon a aprender inglés? ¿En serio alguien cree que todo eso tiene sentido? Personalmente, a mí no me lo parece en absoluto, pero al parecer, en la cabeza de esta persona, toda esa historia tenía una lógica perfecta. Y aquí es donde la situación deja de ser simplemente alguien haciendo una broma o inventando una fantasía inofensiva en Internet para convertirse en algo mucho más extraño y preocupante. Porque una cosa es que alguien entre a una red social y diga una vez, soy la novia de Jungkook o estoy casada con un integrante de BTS. Internet está lleno de personas que hacen comentarios absurdos o bromas evidentes. Sin embargo, este caso fue mucho más lejos que eso. No se trató de una publicación aislada ni de una ocurrencia momentánea. Esta persona construyó durante mucho tiempo toda una historia falsa alrededor de Jungkook y de BTS, intentando convencer a otras personas de que era real. Según las capturas de pantalla que comenzaron a circular, esta chica afirmaba mantener una relación sentimental con Jungkook. No solo eso, sino que también aseguraba tener contacto cercano con otros miembros de BTS. Decía que hablaba con J-Hope y con Namjoon, que ellos la ayudaban a verse con Jungkook sin que los fans se enteraran y que incluso participaban de alguna manera en la supuesta relación. Ya desde ahí la historia sonaba completamente absurda, pero ella continuaba agregando más y más detalles. Lo más llamativo es que no se limitaba a contar anécdotas vagas. Supuestamente describía conversaciones privadas, encuentros, salidas, momentos románticos e incluso conflictos de pareja con Jungkook, como si estuviera narrando una relación real. Llegó al punto de afirmar que conocía perfectamente la personalidad del artista, que sabía cómo actuaba en privado y que él estaba profundamente enamorado de ella. Pero la situación escaló todavía más cuando comenzaron a aparecer imágenes que utilizaba como pruebas. Muchas personas señalaron que varias de esas fotografías parecían editadas o creadas mediante inteligencia artificial. Otras imágenes habrían sido tomadas de Internet o pertenecían a terceros. Sin embargo, ella las compartía como si fueran evidencias irrefutables de que realmente mantenía una relación con Jungkook. Y aquí es donde se nota que esto no era simplemente una broma casual. Porque cuando alguien hace una broma, normalmente deja claro en algún momento que está jugando o exagerando. En cambio, esta persona dedicaba tiempo a fabricar supuestas pruebas, a publicar fotografías, a sostener conversaciones y a construir una narrativa completa para que otros la creyeran. Incluso llegó a afirmar que había tenido intimidad con Jungkook. Sí, así de lejos llegó la historia. Hacía comentarios extremadamente personales y sexualizados sobre él, describiendo situaciones que nadie podría verificar y que además resultan irrespetuosas porque involucran la vida privada de una persona real. Pero si eso ya parecía exagerado, después apareció uno de los rumores más absurdos de todos, el supuesto embarazo. En algún momento comenzó a insinuar o afirmar que tenía síntomas de embarazo relacionados con Jungkook. Literalmente, inventó una situación de ese nivel. Y es ahí donde muchas personas empezaron a cuestionarse seriamente qué estaba ocurriendo. Porque ya no se trataba solo de una relación ficticia, sino de añadir elementos cada vez más dramáticos para llamar la atención y mantener viva la historia. Lo más increíble es que la narrativa seguía creciendo. Según ella, no solo era novia de Jungkook,
sino que también tenía una relación cercana con los demás miembros de BTS. Hablaba de Namjoon como si fuera alguien que recibiera consejos de ella. Incluso llegó a decir que le había pedido mejorar su comprensión lectora o aprender ciertas cosas. Es decir, se colocaba a sí misma en una posición donde parecía influir directamente en integrantes de una de las agrupaciones más famosas del mundo. Cuando uno observa todo el conjunto, resulta difícil no preguntarse cómo esperaba que la gente creyera semejante cantidad de afirmaciones. Porque no era una sola mentira, eran decenas de historias conectadas entre sí. Había supuestas conversaciones privadas, fotografías, encuentros secretos, apoyo de otros miembros, problemas románticos, intimidad, embarazo y hasta consejos personales dirigidos a Namjoon. Todo estaba diseñado para reforzar la fantasía principal de que ella tenía una relación real con Jungkook. Lo más preocupante es que muchas personas afirman que ella defendía estas historias con absoluta seguridad. No daba la impresión de estar bromeando. Al contrario, respondía a quienes dudaban de ella como si estuviera diciendo la verdad. Según quienes siguieron el caso, incluso llegó a decir que quienes la criticaban simplemente sentían envidia porque ella estaba con Jungkook. Ese tipo de reacción demuestra que no estaba presentando la historia como una parodia o una broma evidente. Intentaba validar constantemente sus afirmaciones y desacreditar a quienes las cuestionaban. Y eso es precisamente lo que hizo que tanta gente se interesara en investigar sus publicaciones. Con el tiempo comenzaron a aparecer más pruebas que señalaban inconsistencias. Usuarios encontraron imágenes que provenían de otras cuentas, fotografías editadas y diversos elementos que no coincidían con la versión que ella contaba. Poco a poco, la historia empezó a derrumbarse. Sin embargo, cuando fue descubierta, muchas personas esperaban que simplemente reconociera que había mentido o que había inventado todo. Pero según lo que se compartió en redes, eso no ocurrió. En lugar de admitir el engaño, comenzó a justificar la situación diciendo que estaba jugando o que todo era una broma. Y sinceramente, ahí es donde la explicación deja de resultar convincente. Porque una broma es algo puntual. Una broma puede durar unos minutos, unas horas o incluso unos días. Pero cuando una persona pasa meses construyendo una historia, publicando fotografías falsas, inventando conversaciones, creando supuestas pruebas, hablando de relaciones íntimas, inventando embarazos y elaborando una narrativa completa alrededor de una figura pública, ya no parece una simple broma. Además, hay una diferencia enorme entre imaginar una fantasía en privado y difundirla públicamente como si fuera real. Lo segundo tiene consecuencias porque alimenta rumores, genera desinformación y puede afectar tanto a los fans como a la imagen de las personas involucradas. Por eso mucha gente encontró esta situación tan perturbadora. No únicamente por las mentiras en sí, sino por la magnitud de las mismas. Cada vez que una afirmación era cuestionada, aparecía una historia nueva. Cada vez que surgía una contradicción, aparecía una nueva explicación. La narrativa se volvía más elaborada y más difícil de sostener. Lamentablemente, este no es el primer caso de alguien inventando una relación con una celebridad y probablemente tampoco será el último. A lo largo de los años, han existido personas que aseguran ser novias, esposas o parejas secretas de artistas famosos. Sin embargo, este caso llamó particularmente la atención por la cantidad de detalles que incluía.
y por el esfuerzo que aparentemente se puso en fabricar evidencias para sostener la historia. Al final, más allá del fandom o de BTS, lo que queda es una reflexión bastante simple. Cuando alguien necesita inventar una vida entera alrededor de una persona que ni siquiera conoce, fabricar pruebas falsas, apropiarse de imágenes ajenas y construir historias cada vez más extravagantes para mantener la atención, la situación deja de ser divertida y se vuelve preocupante. Especialmente cuando, incluso después de ser desmentida, la persona continúa buscando excusas para evitar reconocer lo que hizo. Y justamente por eso tantas personas reaccionaron con incredulidad, porque no estamos hablando de un simple rumor pasajero o de una broma mal entendida. Estamos hablando de una historia construida durante mucho tiempo, alimentada con fotografías falsas, supuestas conversaciones, afirmaciones imposibles de verificar y relatos cada vez más exagerados. Una historia que terminó derrumbándose por sus propias contradicciones, pero que demuestra hasta qué punto algunas personas pueden llegar cuando intentan convertir una fantasía en una supuesta realidad.